Hola, buenos días. Bienvenidos a la segunda parte de Salud en la U, más egresados con el doctor Jeffrey González, que estaremos hablando acerca del manejo y el reconocimiento de las adicciones a las sustancias y el alcohol. En esta ocasión hablaremos de cómo prevenir los factores de riesgo y cómo identificar a una persona que está en riesgo de tener adicción a sustancias y alcohol. Bienvenido, doctor Jeffrey. ¿Vale? ¿Cómo detectar un paciente que está en riesgo o que está ya con un problema de consumo de sustancias? Pues desde el área de psiquiatría nosotros tenemos dos manuales básicos que nos pueden dar luces de la categorización del daño. Uno es el DSM-5 y el otro es el CIE-10, donde con ciertos criterios uno puede detectar cuál es el grado, cuál es el daño que puede presentar este tipo de pacientes. Sin embargo, a grandes rasgos, un paciente que cada vez necesite más de un consumo de una sustancia para sentir el mismo efecto, que vaya aumentando la frecuencia de su consumo, que al suspender abruptamente el consumo de alguna sustancia empieza a presentar diaforesis, que es sudoración, taquicardia, sensación de palpitaciones, incomodidad o desadaptación en alguna de sus funcionalidades, pues ya es un paciente que pueda estar en riesgo. Muchas veces los pacientes hablan de que el riesgo se ve medido o el daño se ve medido en cuanto a la cuantía del consumo, es decir, entre más consume más problemas hay, o en la frecuencia del consumo, y eso no necesariamente se presenta de esa manera. Es más el daño asociado que haya a través del consumo de este tipo de sustancias. Aunque sí, la frecuencia, el aumento de la frecuencia marca un riesgo y la cantidad de consumo marca un riesgo, no necesariamente deben ser patrones para nosotros tener en cuenta. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Se han hablado pues, de diferentes factores de riesgo, los que nosotros podemos catalogar como multifactoriales, donde la cultura hace parte también fundamental de la aparición y el mantenimiento del abuso de sustancias psicoactivas. Nosotros somos un país donde el inicio del alcohol en adolescentes no es tan mal visto, y ahí la cultura juega un papel importante, ¿no? Hay factores genéticos, sin embargo no se le puede atribuir totalmente a la genética este tipo de alteraciones, pero sí se han detectado genes que pueden estar relacionados con este abuso. También hay factores, digamos, psicosociales. Un estudio que hizo el NIDA, que es la Agencia para la Droga de los Estados Unidos, detectó que el factor de riesgo más importante para desarrollar un trastorno por uso de sustancias es la violencia temprana. Desafortunadamente en Colombia pues somos un país donde este es un factor de riesgo bien importante y bien a tener en cuenta en nuestros pacientes. Y otro factor muy importante para desarrollar un trastorno por uso de sustancias son los trastornos mentales. Se habla de que la comorbilidad de un trastorno mental y un consumo de sustancias y un trastorno por uso de sustancias puede llegar a ser hasta de un 70%, que son factores que hay que tener bien en cuenta. ¿Cómo hacemos una prevención adecuada para no caer en estos trastornos? Pues hablamos casi como todas las enfermedades de una prevención primaria y una prevención secundaria. Dentro de la prevención primaria, pues la educación resulta algo fundamental. El trabajo con adolescentes, niños y preadolescentes es fundamental para no caer en este tipo de conductas. Pero más allá de una medida prohibicionista, de decirle no a las drogas, de negar el consumo, es explicar las consecuencias que puede tener este consumo. Creo que muchas de las estrategias educativas en colegios son muy prohibicionistas, de una vez es poniendo el freno del no, pero no se explica la razón más de fondo. Vivimos en una época de alta tecnología donde un chico puede entrar a internet y encontrar toda la información que se quiere, y digamos que solo quedarnos con el no es insuficiente. También existen estrategias de prevención primarias más enfocadas hacia los hábitos de vida saludable. Indudablemente tener buenos hábitos saludables de alimentación, ejercicio, salud mental resultan importantísimos para evitar el consumo de sustancias en esta población, y donde se incluya también la familia.
en una familia donde hayan buenos hábitos, indudablemente por repetición, por crianza, se inculcan a los chicos. Ya la prevención secundaria son aquellos pacientes que han tenido consumo y se previenen una recaída, también los hábitos de vida saludable, prevención de enfermedades mentales y promoción de la salud mental en estos pacientes resulta muy importante para evitar estas recaídas, ¿no? Los tratamientos, pues teniendo en cuenta que es una enfermedad multifactorial donde interfiere la sociedad, la familia, el entorno, los trastornos mentales, algunas veces hasta los trastornos físicos, el tratamiento tiene que ser multidisciplinario. Afortunadamente, gracias a la ley 1616 promulgada en nuestro país, la ley de salud mental promueve el tratamiento por parte de las EPS dentro del POS de las enfermedades o trastornos asociados al consumo de sustancias, es decir, que cualquier EPS tendría la obligación y el deber no solo de hacer prevención primaria, sino hacer tratamientos en consumo de sustancias a los pacientes adscritos a tal entidad. Entonces, cuando se tenga un problema de trastorno por uso de sustancias, lo más recomendable es primero acudir a un médico, a su EPS, y buscar un tratamiento que incluya siempre psiquiatría. Afortunadamente, a través de esta ley también se incluyó siempre el acompañamiento de psiquiatría en estos casos. ¿Por qué los psiquiatras estamos tan de la mano con el consumo de sustancias? Porque en definitiva no solo la intoxicación por diferentes sustancias psicoactivas generan síntomas psiquiátricos y comportamentales, sino que el desuso y la abstinencia también nos pueden provocar violencia, agitación, delincuencia, pueden ser desencadenados netamente por el consumo o por la abstinencia del consumo. Adicionalmente, como ya les venía diciendo, un gran factor de riesgo para el abuso de sustancias es una enfermedad mental previa, y muchos psiquiatras nos dedicamos casi que a desvelar no solo el consumo de sustancias, sino lo que hay detrás del consumo de sustancias, teniendo en cuenta su prevalencia tan alta de la comorbilidad en un 70%. Espero haber sido de gran ayuda para todos ustedes resolviendo algunas dudas acerca de lo que es el trastorno por uso de sustancias. Mis datos los encontrarán al final de este video.